Tema número 5 de esta serie, Punto de Equilibrio, la omnipresencia de Dios en la iglesia, en su casa. La omnipresencia de Dios en la iglesia. Voy a leer 2 versículos, después oramos y comenzamos con la enseñanza. Jeremías 23, los que traen su Biblia, dice así la Escritura: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Hace una pregunta. Y Hebreos 10:25 es el otro versículo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El fin de los tiempos. Vamos a orar. Señor, habla a nuestro corazón. Háblanos, Jesús, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia, lleno de verdad. Amado Jesús, anhelamos estar contigo, deseamos verte, y tu palabra dice que los limpios de corazón verán a Dios. Limpia nuestro corazón de tantas cosas, Dios. Limpia nuestra mente. Derriba todo argumento, todo pensamiento que se levante en contra de tu conocimiento, Dios. Solo tu palabra lo puede hacer. Derríbalo el día de hoy, Señor. Y ayúdame a mí, Señor, a dar tu palabra, a dar lo que está escrito y no lo que yo creo ni lo que pienso, Señor. Gracias te damos en este día en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya notaron los versículos? Jeremías 23 y Hebreos 10:25. Jeremías 23: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Hermanos, las enseñanzas de las Santas Escrituras tienen su origen en la naturaleza y carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Y las Escrituras son lo que son porque Dios es lo que es. Este versículo que leímos de Jeremías 23 representa solo una pequeña porción de la gran riqueza que tenemos en la palabra de Dios, que nos habla acerca de un atributo magnífico de nuestro Dios, su omnipresencia. La omnipresencia significa que Dios está presente y cerca en todo lugar. Él está cerca de todo y de todos. Él está aquí. Él está junto a ti. Ahorita está sentado a un lado de ti. Dios igualmente está cerca en todas las partes del universo. David escribió las siguientes palabras con respecto a la omnipresencia de Dios en el Salmo 139. Salmo 139, versículos 7 al 10. La palabra así dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde oiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. El Seol se traduce también como el lugar de los muertos. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá, me tomará tu diestra. Ahora, esta expresión, alas del alba, se refiere al esparcimiento y la velocidad de la luz. La velocidad de la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Y el Sol se encuentra a 150 millones de kilómetros de la Tierra, y la luz tarda solo 8 minutos y 20 segundos para recorrer esa distancia. Bueno, cuando la luz comienza su carrera para llegar a la Tierra, Dios ya se encuentra en la Tierra esperándola. Ni siquiera la velocidad de la luz puede escapar de la omnipresencia de Dios. Dios está cerca en todo lugar, de toda persona y de toda cosa.
Ahora bien, si Dios está en todas partes, Él no puede tener límites, porque un límite indica el punto en el cual algo termina. Dios tampoco tiene fin, Él es infinito y por lo tanto no puede tener límites. Además, Dios no tiene tamaño, porque si tuviera tamaño podríamos medir a Dios y no sería un Dios infinito. Cuando Jonás rehusó obedecer a Dios, se fue enojado, se subió en un barco para huir de la presencia de Dios, porque no quería llevar el mensaje del arrepentimiento al pueblo malo de Nínive, porque sabía que Dios es perdonador, misericordioso y que los iba a perdonar. Pero él creyó que podía escapar de la presencia de Dios. Pero hermanos, nadie, absolutamente nadie puede escapar de la presencia del Señor. Es más, este hombre se escondió muy bien, que su escondite fue el estómago de un gran pez. No obstante, el Dios que todo lo ve y que está en todo lugar, también lo encontró ahí. Dentro de ese gran pez escuchó la oración de Jonás. En el reino espiritual, la distancia es irrelevante. Jesús puede estar en el cielo y seguir estando con nosotros todos los días. Mateo 28:20 dice que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Todos los días hasta el fin del mundo. Cada segundo, cada minuto, cada día, cada año, cada década. Él está cerca de nosotros. Él está con nosotros. Y nuestra fe descansa en aquel que hizo dicha promesa. ¿Le creen? ¿Creen que Él está con ustedes? ¿Que está ahí cerca de ti? ¿A un lado? Así que si nos sentimos distantes de Dios, no es por una distancia física, sino porque hay una diferencia de naturaleza. Imagínense a un oso y a un ángel santo de Dios en una misma habitación. Están cerca, están en la misma habitación. Por causa de que sus naturalezas son tan diferentes, no pueden tener comunión ni compatibilidad. El hombre está distanciado de Dios por causa del pecado. El hombre está lejos de Dios porque el pecado lo separa. La naturaleza pecadora del hombre no es compatible con la naturaleza santa de Dios. Sentimos separación de Dios porque Él habla el lenguaje del Espíritu, mientras que nosotros hablamos el lenguaje de la carne. Aunado a esto, Dios vive en una cultura de santidad, mientras que nosotros vivimos en una cultura de pecado. Todo se nos hace fácil. Un chiste grosero y lo aplaudimos. Estamos en una cultura de pecado. Dios está tan cerca, pero al mismo tiempo tan alejado en naturaleza. Pablo describe de esta manera la búsqueda de Dios por la humanidad en Hechos 17:27. Que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esto suena como a un hombre ciego andando a tientas en una habitación desconocida, o como un hombre que no puede hablar tratando de comunicarse por señas. La realidad, hermanos, es que el pecado puso una gran distancia entre nosotros y Dios. Cuando Adán pecó, él corrió y se escondió de la presencia de Dios. Adán y Eva murieron, se separaron de Dios por causa del pecado. Se cuenta que un rabino muy piadoso estaba en la cárcel y uno de los guardias tenía algunas dudas de la Biblia. Fue hacia él y le dijo: Rabino, tengo una pregunta teológica que quisiera hacerle de su propia Biblia. ¿Usted cree que Dios lo sabe todo? Oh, ciertamente, dijo el rabino. Bueno, ¿cómo es que entonces Dios dijo: Adán, ¿dónde estás? Si Dios sabe todo, ¿por qué hizo esta pregunta? Bueno, hijo, respondió el rabino, eso no es difícil. Dios dijo: Adán, ¿dónde estás? No porque él no supiera dónde estaba Adán, sino porque Adán no sabía dónde estaba. La pregunta era para Adán:
Adán estaba perdido, no Dios. Nosotros éramos los perdidos. Dios sabía dónde estaba Adán, pero Adán no sabía dónde estaba. En ese momento que pecó. Ahora vayamos al libro de Lucas para ver otro ejemplo. Lucas 5:8 dice así la escritura: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Ya lo tienen? Lucas 5:8. La palabra de Dios dice que Jesús tomó la barca de Pedro para predicarle a muchas personas. Cuando el Señor terminó de enseñarles la palabra, le dijo a Pedro: boga mar adentro y echa las redes para pescar. Pedro había lavado sus redes, lo que significa que ya había terminado de pescar, pero ese día no pescó nada. Ahora bien, Pedro era un hombre experto en la pesca. Por eso le dijo al Señor: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Sin embargo, Pedro fue obediente y le dijo: mas en tu palabra echaré la red. En la palabra de Jesús. Y cuando lo hizo, confiando en la palabra de Jesús, sucedió un milagro. Pescaron una gran cantidad de peces que las redes se rompían y las barcas se hundían. Hermanos, solo en la palabra de Jesús, en lo que Él nos dice, suceden milagros. Crean en lo que Él dice. Viendo Pedro el gran milagro que Jesús había hecho, se dio cuenta que no estaba ante cualquier hombre. Él más adelante lo llamó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro cayó de rodillas ante el Señor 3 veces santo, y en ese momento se dio cuenta de su propia bancarrota espiritual. Hermanos, deberíamos ser humildes como Pedro y decir: Señor, estoy muy mal, apártate de mí, tú eres santo y yo soy un hombre pecador. El pecado en el corazón es el que pone la distancia entre nosotros y Dios. El hombre natural no puede agradar a Dios, porque Dios y el hombre están separados por causa del pecado. Esta es la terrible ley del mundo: muerte, separación de Dios. Estamos separados de Dios no porque Dios esté distante como una galaxia o como una estrella lejana, sino porque hay una disimilitud de naturaleza, porque tenemos naturalezas incompatibles. El problema es que cuando pensamos en las cosas espirituales, proyectamos sobre ellas nuestros propios conceptos humanos. Y uno de los desafíos de los maestros de la Biblia es romper esos conceptos humanos con la palabra de Dios. La naturaleza humana es tan diferente a la naturaleza de Dios que es como un abismo eterno sin fondo. La Escritura dice que el etíope no puede cambiar su piel, ni el leopardo sus manchas. En otras palabras, las personas están atrapadas en el pecado y no pueden salir de él por sí mismas. No pueden salir por sí mismas. El etíope no puede cambiar su piel, ni el leopardo sus manchas, aunque ahora están transgrediendo la naturaleza. El ser humano lo hace. Aquí tenemos un gran problema. Dios es inmutable, Él nunca cambia. Y el hombre no puede cambiarse a sí mismo. El hombre no puede cambiarse a sí mismo. Las religiones lo han intentado, los sistemas académicos también, los centros de rehabilitación también, el gobierno también, la psicología también, y todos han fallado. Hermanos, entonces, ¿cómo pueden reunirse Dios y el hombre otra vez? Así como en el Edén. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Es muy importante mencionar que este problema no se trata simplemente de una diferencia de opinión entre Dios y el hombre, sino de una diferencia de naturaleza
entre Dios y el hombre. Pregunta: ¿pueden Dios y el hombre hacer alguna concesión para poder encontrarse otra vez? Por supuesto que no. ¿Se pueden imaginar a Dios decirnos: sé un poco más santo y yo seré un poco más pecador, y nos vamos a encontrar en medio camino? Esto es imposible, porque es imposible que Dios deje de ser Dios. Él tendría que dejar de ser Dios para hacer dicha concesión. El hijo pródigo y su padre no se encontraron a la mitad del camino. El muchacho volvió a donde pertenecía, y así el pecador, en su arrepentimiento, emprende el camino para regresar a Dios, y Dios no se mueve de su santa posición, no se mueve de su infinita santidad y justicia. Él no se mueve. Pero irónicamente, Dios resolvió este problema no viniendo a mitad de camino, sino recorriendo todo el camino hasta el monte de la calavera, en la persona de Jesucristo, pero sin comprometer su naturaleza santa. Y ahí nuestro Señor murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. Segunda de Corintios 5:18 y 5:19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Él nos reconcilió. Ahora, hermanos, por medio de esta reconciliación, la palabra dice que ahora somos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4, que les leo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Participantes de la naturaleza divina. Esto significa que cuando un pecador se arrepiente y cree en Cristo como Salvador, Dios quita el corazón de piedra que simboliza la naturaleza fría, muerta y pecadora, y pone un corazón de carne que simboliza la vida y la naturaleza divina que Él pone en nosotros. Es por eso que Jacob pudo decir: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Eso es lo que dice en Génesis 28. Pongamos atención en estas palabras de Jacob. Él dijo: el Señor está en este lugar, tiempo presente, y yo no lo sabía, tiempo pasado. Dios estuvo ahí todo el tiempo, pero Jacob no se había dado cuenta de la manifestación de la presencia de Dios hasta que fue transformado por Él. Ciertamente aquí está el Señor, y algunos no se han dado cuenta, porque no han nacido de Dios. Es por eso que los nacidos de Dios, los que han sido engendrados por Dios, tienen una nueva naturaleza, la naturaleza divina, y sus vidas son despertadas de un profundo sueño, de una pesadilla de muerte, a la misma vida de Dios. Ahora tienen conciencia de la presencia de Dios en sus vidas. Su conciencia sobre la presencia de Dios ha sido restaurada. Hermanos, ¿qué es lo que hace que el cielo sea cielo? La santa presencia de Dios. ¿Y qué es lo que hace que el infierno sea infierno? La ausencia de la presencia santa de Dios. Esa es la diferencia entre una reunión de oración y una reunión en un baile de los tucanes de Sodoma. El omnipresente Dios llena el cielo y la tierra y está presente en todo lugar. Pero en la reunión de oración, una ancianita se arrodilla y dice: oh Jesús, tú estás aquí, porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Dios está allí. En cambio, en el lugar donde está el baile de los tucanes de Sodoma, donde hay alcohol, donde hay pecado,
Todos serían avergonzados si se manifestara la presencia de Dios. Todos. Por tal motivo, vemos que las conversiones de hoy en día de algunos cristianos no son conversiones producidas por el poder de Dios. No tienen la implantación de la vida divina. No son nacidos de Dios y por lo tanto no hay similitud. En consecuencia, Dios y el hombre no se pueden encontrar en la zarza ardiente. Pero cuando el hombre se arrepiente y cree en el sacrificio de Cristo, se encuentra verdaderamente con Dios y hay una gozosa restauración del espíritu humano. Se restaura la similitud y en vez de que Dios esté a millones de años luz, el hombre puede clamar desde lo más profundo de su corazón y decir: Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Un pastor relata la conversión de un hombre que fue expuesto al mensaje de Dios. El hombre se arrodilló en la iglesia estallando en lágrimas de dolor por haber ofendido a Dios. Y después de haber recibido el perdón de Dios, se levantó con su rostro iluminado. Caminaba y saludaba a todos los hermanos, pero ahora con lágrimas de gozo que no podía contener. Lo que causa esa clase de conversiones no es solo la consciente liberación del pecado, sino la consciente presencia de Dios revelada adentro, en el mismo corazón. Por ti mismo, hermano. Clama a Dios para que se revele a tu corazón. Por ti mismo, no por los demás. Muchos viven solamente con una fe prestada del otro, pero no por ellos mismos. Este es el gozo de la conversión, no traer a Dios desde una estrella lejana, sino conocer a Dios por medio de un cambio de naturaleza. Por eso necesitamos predicar el Evangelio, para que los hombres nazcan de nuevo. Predica el arrepentimiento y la fe en Cristo para que estallen en lágrimas. Diles que Cristo les ama y que murió por ellos en la cruz del Calvario. Hermanos, si verdaderamente hemos venido a la fe, nuestro espíritu se ha unido con el Espíritu de Dios y ahora participamos de su naturaleza y disfrutamos de su hermosa presencia. Ya no estamos lejos. Cristo nos ha acercado a Dios. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Jeremías 23:23. A partir de que el Señor nos encontró, tenemos la seguridad de que nunca más caminaremos solos en esta vida, porque Él caminará con nosotros todos los días. A partir de ese día que nos encontró, no estás solo, no estoy solo. Nunca más estaremos solos. Él está con nosotros. Mientras otros no soportan la presencia santa del Señor y su constante mirada, porque andan haciendo muchas cosas malas, para nosotros su presencia significa cuidado y protección. En todo este tiempo de pandemia, Él ha estado con nosotros, nos ha dado consuelo, amor y fortaleza para seguir adelante. En cualquier lugar y en cualquier situación que estemos enfrentando, allí estará la mano de Dios para guiarnos. El hecho de que no veamos o no sintamos a Dios, eso no significa que Dios no esté a nuestro lado. Es más, me atrevería a decir que cuando no le sientes, es cuando más cerca de ti está. Mis queridos hermanos, aunque andemos en sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Dios está con nosotros. El Señor nos tomará fuertemente de la mano, como tomó a Pedro, para no ahogarnos en medio de las tormentas. ¿Lo sientas o no lo sientas? En muchas ocasiones muy difíciles en nuestra vida, el Señor ha puesto su mano sobre nuestro hombro y nos ha dicho: aquí estoy. Vamos a pasar esto juntos, no estás solo. Permítanme leerles una canción cristiana relacionada con esto.
Cada vez que intentaba hacer cualquier cosa por mi propia cuenta, cada vez que caía, cada vez que intentaba pararme, y en todos esos caminos solitarios en los que he viajado, allí estaba Jesús. Cuando las cosas iban mal y mis amigos me dejaron, no pude mirarlo, pero ahora lo veo. Allí estaba Jesús, en la espera, en la búsqueda, en mi sanidad y en el dolor. Como una bendición que tomaba mi corazón hecho pedazos en cada minuto, en cada momento, donde he estado y hacia donde voy, incluso sin saberlo, sin verlo, allí estaba Jesús. Para este hombre vil y pecador que necesitaba urgentemente una mirada de gracia y misericordia, para este hombre que decían que era un caso perdido y sin esperanza, allí estaba Jesús. No obstante, hermanos, este mismo Dios que ha estado contigo durante la pandemia es el mismo que está aquí, en su casa, en la iglesia, y nos está permitiendo regresar. Pero algunos se han ido al extremo y creen que orando y leyendo la palabra o escuchando enseñanzas es suficiente y que ya no es necesario congregarse. Han perdido el deseo y el amor por estar en la casa del Señor. Otros han tenido en poca estima la casa de Dios. Faltamos cuando queremos y nos atrevemos a decir que estamos bien. ¿Cómo podemos decir tal cosa? La palabra de Dios dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, en vano. No edifiques en tu propia opinión, edifica sobre Cristo y su palabra, porque todo lo demás es arena. Todo lo demás, todo lo que me digas es arena. ¿Acaso el pastor es el único que no debe faltar? ¿Que debe de llegar siempre puntual? ¿Adorar y cantar en la iglesia? Se entiende que por la situación de la iglesia, de lo que estamos pasando, de esta pandemia, que es algo extraordinario, algunos se siguen cuidando. Pero hay otros que por cualquier otra cosa no asisten a la iglesia. Es más, ni antes de la pandemia asistían. Algunos ni a Dios dijeron. ¿Cuáles son algunas de las causas por las que las personas no asisten a la casa de Dios? Algunos no son hijos de Dios, por eso no anhelan venir ante su Señor. Ahora mismo están cantando canciones del mundo, por eso no tienen el deseo de adorar a Dios, están muertos en sus pecados. Otros, alejados de Dios, se fueron de casa como el hijo pródigo. Otros están desanimados. Otros porque no les gustan las enseñanzas del pastor. Otros porque no les gusta la alabanza. Aquí no hay alabanza. Me voy a otra iglesia donde quiero escuchar mis canciones favoritas, mis adoraciones favoritas que me meten en la presencia de Dios. ¿Y quién te dijo que era para ti la alabanza y la adoración? Es para Él, es para Dios. ¿Quién nos dijo eso, hermanos? Otros porque ya se acomodaron a ver las enseñanzas en internet, sacan sus palomitas, se sienten en el sofá y ahí está el pastor Paco. Vamos a verlo por internet. Y ha sido una bendición, hermanos, pero otros ya se acomodaron. Otros asisten solo a la iglesia hasta que tienen el agua hasta el cuello. Ayúdenme, no sé qué hacer. Otros ya no asisten porque sus mejores amigos ya no vienen. Otros porque tuvieron un problema con algún hermano y no lo quieren arreglar. Frialdad y pereza espiritual, entre otras causas. Otros ciertamente por la pandemia, pero no sé cuánto puedan soportar estar lejos de la casa del Señor y de sus hermanos. La mayoría de los que tienen estos problemas creen que alejándose de la casa del Señor, de la congregación, las cosas estarán mejor en sus vidas. ¡Qué terrible error! ¡Qué terrible error! Pregunta: ¿se podrá orar, amar y adorar a Dios en tu casa? Otra pregunta: ¿se podrá orar, amar y adorar a Dios en la iglesia? La respuesta en ambas preguntas es un rotundo sí, porque Dios es Dios de cerca y también un Dios que está en los cielos.
es un Dios omnipresente y está en todo lugar. Otras preguntas. ¿Se podrá orar, amar y adorar a Dios en nuestro hogar y no tener ningún deseo por orar, adorar y amar a Dios en la congregación? ¿Se podrá orar, amar y adorar a Dios en la congregación y no tener ningún deseo por orar, adorar y amar a Dios en tu hogar? ¿Qué dijo, pastor? No le entendí. Lo digo muy rápido, más lento. ¿Se podrá orar, amar, adorar a Dios en nuestro hogar y no tener ningún deseo por orar, adorar y amar a Dios en la congregación? Y la segunda es, ¿se podrá orar, amar y adorar a Dios en la congregación y no tener ningún deseo por orar, adorar y amar a Dios en tu hogar? La respuesta es un rotundo no. Porque los hijos de Dios, los nacidos de Dios, tienen un profundo deseo de adorar a Dios con sus vidas en el hogar, en el trabajo, en la iglesia y en todo lugar. ¿O no son hijos de Dios? Quizá voy a ser duro en esto, hermanos, pero prefiero lastimarlos con la verdad que matarlos con la mentira. Aquellos que creen eso, de hecho los dos ejemplos de estas preguntas que pusimos, tienen un corazón religioso porque creen que están haciendo las cosas bien. ¿De acuerdo a qué? A su opinión, no a lo que Dios dice. No de acuerdo a todo lo que es el consejo de Dios. De hecho, así nacen las sectas. Veamos los dos extremos. Unos creen que solo se pueden encontrar con Dios en la iglesia y solo abren la Biblia todos los domingos, solamente los domingos. Pero en realidad solo asisten a la iglesia para calmar sus conciencias. Además, cuando están en la iglesia, levantan oraciones como los fariseos. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. También cantan a Dios y alzan las manos, pero lo hacen con sus manos y sus bocas manchadas de pecado. Nada más lejos de Dios. Se ponen la máscara del santo en la iglesia. Se la quitan y se ponen la de Blue Demon, la del demonio azul. De lunes a sábado viven como el anticristo. Y vienen aquí y ponen su cara de piedad, levantan sus manos. No hay congruencia. Me temo que estos que viven de esta manera ni siquiera son hijos de Dios. En el otro extremo están los que no se congregan o lo hacen con poca frecuencia y creen que solo orando y leyendo la palabra en sus hogares es suficiente. Bueno, algunos ni eso hacen, hermanos, y están más muertos que el mar muerto. Los que no se congregan en la iglesia, inclusive usan la Biblia para defender sus argumentos. Pastor, Dios está en todo lugar. Además, Jehová es mi pastor. Pero solo usan el lado A y dejan fuera de la ecuación el lado B de la Escritura. Tengan mucho cuidado, hermanos, porque nos podemos identificar con Satanás cuando hacemos esto. Sacamos la Biblia para defender nuestro argumento. Nos queremos justificar con la misma Biblia porque también la sabemos muy bien, la conocemos. Pero solamente sacan el lado A. Veamos lo que dice Efesios 4:11 del lado B, que muchos no te sacan. ¿Ya lo tienen? Y Él, ¿a quién se refiere? A Dios. Yo no me puse aquí, hermanos. Yo no me puse aquí. Fue Dios.
Él mismo constituyó a unos apóstoles, a los que son enviados a predicar la palabra, a levantar misiones, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, de capacitar. ¿A quién? A los santos para la obra del ministerio. Aquí hay santos, hay apartados para Dios. Dios nos ha puesto para capacitarles, para enseñarles la palabra. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Todos nosotros, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra perfeccionar también tiene la idea de enderezar algo. Y esta palabra era utilizada para arreglar huesos rotos y remendar redes. Estos ministerios, previamente mencionados, trabajan juntos, unidos, para producir cristianos fuertes, remendados y aptos, no débiles. Aquellos que no se congregan no son capacitados, ni edificados, ni fortalecidos. Se creen autosuficientes y se autocapacitan y autoedifican. Hermanos, si creen que el pastor que están escuchando detrás de su pantalla, de su celular, algún día va a orar por ustedes o les va a dar consejería, nunca va a suceder tal cosa. No, estoy escuchando a un pastor wow, la palabra que estoy recibiendo. Qué bueno. Pero nunca esperes que un día te va a dar un consejo. Dios ha puesto a los pastores locales en cada una de las iglesias de manera soberana para que alimente, guíe y proteja a sus ovejas. Y necesitaremos de este alimento, dirección y protección hasta que lleguemos a su presencia, hermanos. Hasta que lleguemos con Él. Hay que darle gracias a Dios por los pastores, por nuestros pastores. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Hasta que lleguemos a la presencia de Dios, necesitaremos de esos preciosos regalos que el Señor nos dio: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los cuales nos darán la palabra para crecer en nuestras vidas espirituales. Hay muchos cristianos enanos espiritualmente, no crecen. Ahí lo dice el siguiente versículo: para que ya no seamos niños fluctuantes. Esta palabra fluctuantes, la palabra griega, es muy difícil de pronunciar, pero es ludonizomai, que significa sacudidos por olas. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por el engaño de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabes por qué sigues pensando como piensas? Y te dejas llevar por cualquier viento de doctrina o por cualquier pensamiento del mundo. ¿Sabes por qué? Porque eres un niño espiritual. Tienes 20 años en una iglesia y no has crecido, cuando ya deberías estar sirviendo al Señor. Sigues ahogado en los mismos problemas que tenías hace 20 años. No has crecido. Reflexionemos en esto. Solo tenemos una oportunidad en vida, en esta vida, para servir a Dios. Solo una. Y una oportunidad para predicar el evangelio a los perdidos. Hemos perdido el tiempo. Pero ¿cómo vamos a servir al Señor? Si somos de doble ánimo y unos inconstantes en todos nuestros caminos. Doble ánimo. Inconstante en tu casa, en el trabajo, en la iglesia, en todo lugar. Movido por cualquier viento de doctrina. Escuchas a los testigos de Jehová y ya te confundieron. Escuchas a los de Pare por Sufrir y ya te confundieron.
Todo te confunde. Porque no has sido serio en estudiar la palabra. Porque has sido un inconstante. Dios quiere que crezcamos en todo. En el conocimiento de la palabra, en todo. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, y aquí el apóstol pone una analogía, usando el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El mismo Dios que está en todo lugar y que conoce el corazón del hombre, es un Dios infinitamente sabio. Este Dios inspiró al autor del libro de Hebreos para que escribiera el siguiente versículo: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es como esto. Ahí está el Señor. Escribe lo siguiente, porque conozco el corazón de mi pueblo, y se desviará en sus propios razonamientos, y usarán mi propia palabra para dejar de congregarse. Exhórtales y diles que se congreguen, porque el fin se acerca. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El Dios infinitamente sabio derrumba fácil e inmediatamente todos nuestros argumentos con este versículo. Todo. Lo cantábamos. Derriba mis argumentos. ¿Por qué? Porque entre ese pensamiento, Dios está en todo lugar. Puedo orar, puedo leer la palabra. Ese pensamiento se hace una fortaleza en nuestra mente. Se hace más fuerte. Y ya no podemos salir de eso. Hasta que llega la palabra y lo derrumba. Y no solo lo derrumba, lo aplasta. Hermanos, nos reunimos en la iglesia principalmente para adorar a Dios y escuchar su palabra. También para anunciar nuestra fe y fortalecernos los unos a los otros en el Señor. El fin se acerca, hermanos. Y qué terrible que nos tome con un corazón frío, apático en las cosas del Señor. Qué terrible sería que en este momento veas los cielos quemándose y tú todo frío, temeroso y apático. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pregunta: ¿qué tiene que suceder para que una rama de hojas verdes y hermosas y llena de vida se convierta rápidamente en una rama de hojas secas y sin vida? Vamos a Juan 15:4. Son palabras de Cristo, un hombre veraz, siempre dijo la verdad. Permaneced. ¿Qué significa esta palabra? En el griego menó, que significa quedarse para siempre en un lugar, quedarse para siempre a vivir en un lugar. Permaneced, ¿en quién? En Cristo, en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano, es decir, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, plural. Aquí está hablando de plural, está hablando de ramas. Si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Para que una hoja de ramas verdes y llena de vida se convierta en una rama de hojas secas, solo se tiene que separar de la vid. Al separarse voluntariamente de la vid, se repite la misma historia de Adán y Eva, quienes voluntariamente decidieron separarse de aquel que dijo: yo soy la vida. Y en las palabras de Cristo, las ramas secas solo sirven para que sean echadas en el fuego y sean quemadas y ardan. Es lo que está diciendo aquí la palabra. Ahora vayamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Primera de Pedro 2, 4. Vamos a leer unos versículos. Acercándoos a Él, a Dios, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acercándoos a Él, a Dios, a Cristo. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La imagen que Pedro nos muestra aquí es la de un templo espiritual, Dios, conformado por piedras vivas. ¿Quiénes? Los cristianos. Y entre estas piedras vivas está una piedra muy hermosa que resalta entre todas. Tiene un esplendor magnífico. Para Dios, esta piedra es única y preciosa. Esta piedra preciosa es el Hijo de Dios. Versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, Cristo es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hermano, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? ¿Una rama seca que sea lanzada al fuego o una piedra viva en la casa de Dios? ¿Qué quieres ser? ¿Será posible amar, orar y adorar a Dios en tu hogar y no tener un deseo por ir a la congregación para hacer lo mismo? Algo está mal aquí. Seguramente tenemos un cortocircuito en nuestro corazón para pensar de esta manera. Urge, hermanos, que ajustemos nuestras vidas a la palabra de Dios, al pensamiento de Dios, no a lo que tú creas o lo que yo creo, a lo que Él dice. Urge alinearnos a Él. Además, ¿cómo es posible que digas que amas a Dios a quien no has visto y no amas a tu hermano a quien lo puedes ver? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El mensaje o la señal que mandas al no congregarte es que no tienes el deseo de ver a tus hermanos, no los amas y por consecuencia no amas a Dios. No vivas engañado por mucho tiempo, hermano. Claro, tenemos excepciones y casos extraordinarios. Por ejemplo, las esposas que no tienen el permiso de sus esposos que no son cristianos, alguna enfermedad y otros muy particulares. Hay excepciones. El problema radica en que la mayoría no encuentran el equilibrio y caminan en los extremos. Por un lado, están los que oran, leen la palabra en sus casas y no se congregan o lo hacen cada año, que no necesitan congregarse, que no lo dicen, pero que lo gritan con su vida. Y por el otro lado están los que únicamente oran y leen la palabra los domingos. Queridos hermanos, alguien que está consciente de que su Señor lo ha rescatado de las llamas del infierno y que dio su vida en la cruz del Calvario, con todo lo que implican las dificultades de la vida, caminará en obediencia a todo el consejo de Dios
Y si su Señor le dice, no dejes de congregarte, obedecerá. Obedecerá. Es que el pastor nos quiere tener ahí. No, hermanos. No hemos entendido muchas cosas. Vayamos al primer libro de Crónicas, capítulo 28. Vamos a leer varios versículos aquí. Y aquí David tenía que decir unas palabras muy importantes a la asamblea de Israel y a su hijo Salomón. 28:1, y vamos a leer hasta el versículo 7, y de ahí vamos a pasar al capítulo 29, versículo 1. Leamos. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Todos estaban ahí en esa reunión. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Versículo 3. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios. Era una promesa para David, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Vamos al capítulo 29, versículo 1. David no edificó casa a Dios, Salomón sí. Versículo 29. Después dijo el rey a David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas, vean las palabras de David: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Lo mejor de lo mejor para Dios. Él reservó lo mejor de lo mejor para construir la casa de su Dios. Versículo 3. Además de esto, miren estas palabras, hermanos: por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Otras versiones dicen: por amor al templo de mi Dios, en mi amor por la casa de mi Dios. Es tan grande mi amor por este templo para mi Dios. ¿Para nosotros también o no? Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y David era un apasionado por la casa de Dios. Así lo demuestran sus escritos en los Salmos. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, no solamente los domingos. Todos los días de mi vida quiero estar con mi Señor para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes a ti para que viva en tus atrios. Saciémonos de los bienes de tu casa, de los dones de tu santo templo. Otros salmistas estaban en la misma sintonía con el espíritu de David y tenían un gran afecto por la casa de Dios. La tenían en una alta estima. Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso.
Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión haya casa cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te estará alabando. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Tributad al Señor la gloria que merece su nombre. Traed vuestras ofrendas y entrad en sus atrios. Tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Además de esto, David dijo, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro, plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3000 talentos de oro de Ofir, y 7000 talentos de plata, refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová?, preguntó aquí. Y entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente, se entregaron voluntariamente, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Un falso, hermano, se aprovecharía para o quitarles la lana con estos versículos que les estoy dando. Pero veamos, sigamos. Versículo 8. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Versículo 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo a David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Y sacrificaron víctimas a Jehová, y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones, y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. Y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe, y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en el lugar
de David su padre, y fue prosperado, y lo obedeció todo Israel. Afecto en la casa de mi Dios, ofrendas voluntarias de todo corazón y con alegría. Alabamos y loamos tu glorioso nombre. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey, y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. Pregunta: ¿cuál es el único lugar donde podemos hacer esto? Aquí, hermanos, aquí en la iglesia, en la casa de Dios. La omnipresencia de Dios en la iglesia. Que Dios haya hablado a tu corazón y al mío. Que nos quite esa venda de los ojos, que destruya nuestros argumentos, nuestras ideas, nuestros pensamientos, con los cuales siempre nos estamos justificando. Y hemos tenido en poco la casa del mismo Dios al que le estás orando y alabando en tu casa, que también está aquí. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos y que estás en todo lugar, que estás cerca de la estrella más lejana, pero también estás cerca de nuestro corazón. Tú conoces nuestras vidas, nuestro proceder. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque cuando llegamos aquí ya no hay un deseo como cuando la primera vez te conocimos, en donde cerrábamos nuestros ojos y solamente pensábamos en ti. Estamos más pendientes del celular, de las personas. Dios está aquí y no nos hayamos dado cuenta, Señor. Ciertamente Jehová está aquí y no lo sabíamos. Apasiona nuestras vidas por tu palabra, por tu presencia, por estar con los hermanos, por vivir para ti. No hay nada más glorioso y hermoso, Dios, que tu presencia. Señor, te amamos y hemos fallado, Señor, de muchas maneras y nos arrepentimos de todo corazón. Gracias por tu palabra, gracias por todo te damos. Aviva, Señor, nuestras vidas. Pon ese deseo ferviente de orar, de leer tu palabra, de congregarnos y de adorarte, Señor, en todo lugar, porque tú estás ahí. Te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza a ti en el nombre de Jesús. Amén.